buenas tardes, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Ténganme a mano Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Si tienen ahí a la mano, les suplico Código Procesal Civil y Mercantil y Código Procesal Penal para algunas dudas que se pueden ofrecer. Repito, Constitución. ¿Qué tal, Daniel? Gusto saludarte. Muchas gracias. Aquí estamos ya listos y dispuestos. De igual forma, con todas las ganas, energía. Mis estimados, hoy estamos en la clase 14. 2 clases y se acabó esto. Para los que se me aburrían, para los que no les gustaba y todo eso, todos tenemos, miren, eso es normal, todos tenemos, yo también tuve clases que, fíjense que qué curioso, yo tuve clases que tampoco me gustaban mucho y ya en la carrera me tocó desempeñarlas y les agarré el gusto, porque así es. Por una u otra razón les agarré el gusto, o bien porque las entendí al ejercerlas, o bien porque habían otros motivantes que valía la pena esforzarse en ese entendimiento. Pero la verdad es que no es el caso ni de constitucional, no es el caso de penal. Esas clases siempre me gustaron, siempre me han gustado mucho y de hecho ambas sigo tratando de actualizarme en estos temas. Mis estimados, vamos a ver, no he subido terminando las clases les subo los que tengan a la mano sus leyes, por favor. Vamos a platicar hoy unos temas como siempre importantes, ¿verdad? Esto así es. Ya recibí un par de correitos, eso significa que estamos bien en sintonía. Algunos me están diciendo ahí que a veces se les complica el tema de copiar, y de... Hola Magnolia, muy buenas tardes Magnolia. Isabel Castro. Muy bien, mis estimados. Fíjense, pues si ustedes tienen la tercera parte de energía, ganas y deseos de recibir esta clase de lo que tengo yo ahorita de impartirla, estamos bien porque estamos full. Así que si tuvieron nosotros un marcador de energía, la mía está desbordada. No crean que es porque haber consumido algo fuera de lo que regula la ley, simplemente bastante animados, bastante energizados, bastante contentos. No obstante que es una hora pesadita, hay que reconocerlo. Y en el caso mío sí se hace estragos esta hora, no crean. No crean, en la oficina después del almuerzo, sí también se recibe un poquito el impacto. Espero, igual pónganse cómodos, pero no demasiado. Permítanme solo. Ahí estamos. Ok.
Muy bien, mis estimados, esta clase y dos más, y se acabaron las clases de Derecho Procesal Constitucional. Y cuéntenme, ¿cómo les fue en el examen? Puro 20, asumo yo. ¿Cómo les fue? Necesito sus comentarios, dudas, sugerencias, inconformidades. Van a amparos por su examen, no sé, violación a los derechos del niño, situaciones de todo ese tipo, pues estamos abiertos a críticas, comentarios, sugerencias que vengan dentro del ámbito de lo que podemos corregir y con mucho gusto somos humanos susceptibles al error, no obstante que la intención de las evaluaciones siempre es pues prepararlos, ¿verdad? No, algunos, yo escucho los comentarios, tengo amigos que son alumnos y me dicen, es que ese catedrático HP, y no hablando exactamente de una marca de computadora, lo hace por molestar, los hace así, pero dudo mucho yo que un catedrático haga las cosas de mala fe, que uno se preocupe en ponerles un poquito más allá de algo que busquen en la computadora. Eso sí creo. Pero y en el caso mío son casos procesales que hay que pensar un poquito más, pero no creo que el examen de ustedes no. Les cuento que el examen de Derecho Procesal Penal sí tuve bastantes manifestaciones de descontento, que ha sido la clase en la que peor les ha ido y bla, 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 bla. No obstante que después del primer parcial creo que se confiaron porque hubo mucho 20. Entonces es mejor que les pasara eso ahorita en el segundo parcial y no en el final. Y además vienen laboratorios y cosas con las que nos podemos recuperar. Bien, mis estimados, ¿cuál es el tema que hemos venido platicando? Tengan a la mano, por favor, sus leyes, y cuando pregunte algo, porque eso también me han estado diciendo, dice que yo pregunto algo y en lo que están buscando yo toco otros temas y se pierden de la clase. Entonces, cuando haga preguntas, pues vamos a parar un poquito ahí en la diapositiva, pero por favor, tómense el tiempo para contestar. Ustedes son una persona que están googleando y enviando. Yo estoy al pendiente ahí de los... Aquí dice un compañero, vamos a omitir el nombre, dice que ni porque recibí clases sábado y domingo me fui feo. Dice, bueno, hay chance de recuperarse, mis estimados. ¿Qué significa? Que hay que estudiar más. ¿Se recuerdan? Yo recuerdo que les dije, fíjense pues, recuerdo dentro de las cosas que les dije para el examen, uno, no se me confíen en las diapositivas, yo ni veo eso, se los dije. Uno, que pueda coincidir una pregunta es otra cosa, pero yo ni veo las diapositivas, o sea, las preguntas de diapositivas. Uno, se los dije hace mucho. Dos, ¿han estudiado su código o se están circunscribiendo a los articulitos que yo les menciono? ¿Han leído su código? Ustedes me dirán, porque vienen preguntas dentro del código y al final va a venir igual. Entonces, hagamos lo necesario para cumplir los dos cometidos. ¿Cuál es mi cometido? Ok. Aquí una compañera me dice, no me fue bien, lo sentí un poco confuso, pero yo sé que podré recuperarme. Esa es la actitud. Hizo falta analizar más cada pregunta, sí. Miren, hay mucha pregunta. No me atrevo a decir porcentaje, pero hubo mucha pregunta que venía del código. Mucha pregunta venía del código y muchas de las diapositivas que yo les doy a ustedes, que se las comparto. O sea, ahí hay un alto porcentaje, ¿verdad? O sea, entre código y lo que yo les digo, y lógicamente los casos que yo les pongo para que los analicemos juntos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a grabar. Ya tenemos, vamos a ver cuántas personas tenemos conectadas en este momento. 68 personas conectadas, ya es una cantidad interesante. Esta y dos clases más, y ya nos vemos en el examen técnico profesional nada más. El curso de ¿qué? Curso de Derecho Penal. Les vamos a ver penal, procesal penal, constitucional, laboral, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, y administrativo. Ahí nos volvemos a ver, Dios mediante. Ustedes ya son séptimo, o sea, pasan a octavo. Pero empezamos a grabar ahorita. Nuevamente, muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Estamos ya conectados para desarrollar el curso Derecho Procesal Constitucional.
Curso bajo el código FG 136, mismo que es el prefijo del correo de comunicación desde el cual ya se están conectando muchos alumnos para dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, inconformidades, situaciones con respecto al examen. El que ya pasó, el que viene, que les viene en un parte les viene en un laboratorio, y luego estamos dentro de clase 15, 16 y tenemos el examen final y se acabó el semestre. Espero que estén estudiando. Lecciones aprendidas. Punto 1, no se confíen a diapositivas y menos preguntas de diapositivas. Aquellos que estaban confiados a preguntas de diapositivas, creo que son los que están, le está yendo muy mal. Segundo, aquellos que no están leyendo, estudiando su ley de amparo, decisión personal y constitucionalidad, también es motivo para que les vaya muy mal. Y tercero, pues los que no estén recibiendo la clase, pues hay casos que se ponen acá, se presentan. Eso de los videitos, miren, se puede, no se puede, en qué caso se puede. De eso se trata ese análisis que se quiere realizar con ustedes, toda vez que ese es el objetivo de esta clase, que ustedes tengan la capacidad de resolver problemas jurídicos para sus futuros clientes y o familia. Claro, siempre los primeros clientes son la familia y los amigos, que nunca pagan, pero son los primeros clientes, y es con donde uno empieza a hacer sus primeros tanes. Y 14 sacó un compañero acá, dice, no estoy mal, pero mejoraré. Es una de mis notas en maestría, y me siento muy satisfecho con ese 14, créanme, siento muy satisfecho con ese 14. Así es que, pero ¿saben qué es lo que pasa, mis estimados? Todos quieren sacar su 20 ahorita, y el que no saca su 20, como que les pega en el ego. ¿Cómo va a ser que no voy a sacar 20? Yo no sé, yo no puedo anticipar si la universidad va a regresar a lo presencial pronto, no lo sé, no es una información que yo tenga ni esté autorizado a dar, pero si llega a pasar eso, imagínense que digan, ¿saben qué? Vamos a regresar a presenciales, los finales van a ser presenciales. ¿Quiénes de ustedes les daría así un poquito de taquicardia? ¿Ah? ¿A quiénes? Cuéntenme. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay internet, ¿verdad? Papelito, ¿no? Bueno, aquí hay una compañera de la que no voy a decir su nombre, dice algo que me pasó a mí casi toda la carrera. No se sienta mal, mi estimada persona acá. Ella dice que recibe las clases varias veces, estudia, se desvela, y otras personas que ni estudian sacan el 20. Bueno, eso es algo que pasa muy normalmente. Solo que les sé decir que muchos de esos compañeros todavía los veo yo. Ahorita, algunos de esos compañeros que usted dice, yo todavía los estoy apoyando para prepararlos para sus privados, para que se gradúen. Yo ya tengo un tiempecito de graduado. Y la vida le pasa factura, ¿verdad? A ese tipo de situaciones. Es normal, yo si no tenía dificultad con ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a empezar las clases, mis estimados. Estamos abiertos en el correo, dudas, comentarios. Sí, así dice aquí el compañero, ahí sí nada de enviarme las fotos, ¿va? En presencial, ¿sabemos o no sabemos? Y efectivamente yo un caso pondría, ¿verdad? Me toca mi examen final, pondría un casito así, una hojita así. Dicen, este es el examen, y hojas sueltas, ¿va? Bueno, mis estimados, vamos a dar inicio. Y bueno, si no nos ha ido muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Poner atención, estudiar, y si hay dudas, consultarlas. Yo no sé, ni soy quién para juzgar. Yo hago todo lo que está en mí para responder las preguntas, pues lo más pronto posible, ¿verdad? O sea, me hacen una pregunta en el correo, solo veo que la tengo, tomo un tiempo, y ahí las vamos haciendo. Responder las preguntas, las inconformidades, hasta responder los saludos, responder todo, es mi obligación, es mi forma de estar en comunicación con ustedes. No obstante, y pues muchos no participan y creen que con estar que no es lo mismo oír que escuchar la clase, ¿verdad? O tal vez al mismo tiempo están haciendo todo tipo de situaciones que a todos nos pasa. Se ven los efectos en un examen. Ok, objetivo de clase: conocer la jurisprudencia y sus efectos. Pero vean, les voy a decir algo. ¿Qué necesito yo de esta clase? Al terminar la clase, ustedes
necesito que entiendan lo siguiente, y si ustedes no logran esto, pues me lo preguntan, de eso se trata. Pero yo quiero que al terminar esta clase tengan claro qué es jurisprudencia, qué es doctrina legal, cuál es la diferencia entre las dos, ¿verdad? Y cómo se aplica la cantidad de fallos en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el Código Procesal Penal y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Fíjense, pues ahí ya aquí hay más chivos que eso no les puedo dar. Y así han sido el tipo de preguntas que les he hecho en el examen, de cosas que les he dicho de esta forma, y el que tenga oídos que escuche, ¿verdad? Vamos a empezar, pues. Siempre un pequeño y repaso lo podemos denominar de la etimología de la palabra jurisprudencia. Bien, etimológicamente la palabra jurisprudencia se deriva del latín jurisprudentia, la que a su vez proviene de juris justicia, prudentia conocimiento. Esta diapositiva en sí nos da la gran cantidad de denominaciones que se le puede tener a la jurisprudencia, pero más allá de la gran cantidad de denominaciones, veamos la importancia que tiene cada una de estas dentro del ejercicio del abogado en general. Veamos pues, por lo que significa conocimiento del derecho o de la justicia. De hecho, en una de las universidades de Guatemala, la licenciatura se llama licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Se llama licenciatura en Ciencias Jurídicas y de la Justicia, así se llama lo que nosotros tenemos como licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. El diccionario enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas, yo la que conozco, la conocí hace muchos años, es grandísima y carísima, dice el meme, y da varias definiciones de la jurisprudencia, siendo estas, miren pues, eso es lo que le digo, veamos todas las definiciones que dan, pero todas encierran un nivel de importancia bastante grande. Tenemos la ciencia del derecho, imagínense lo importante que está diciendo, la ciencia del derecho, el derecho científico, la ciencia de lo justo y de lo injusto, según parte de la definición justiniana. Sabemos que cuando estamos hablando de Justiniano, ¿verdad? Un estudiante de derecho debe de saber quién es Justiniano. De hecho, una definición de las épocas del derecho romano hace referencia desde la época del imperio hasta la época justiniana. Justiniano fue un magistrado que, sin lugar a dudas, dejó gran significancia tanto posterior al imperio romano como en el derecho actual. Tenemos por otro lado que luego se analiza la interpretación de la ley hecha por los jueces. Ahí está un poquito más entendible. ¿Por qué la interpretación de la ley hecha por los jueces? La jurisprudencia, ¿de dónde se obtiene? La jurisprudencia se obtiene de la interpretación de fallos contestes. Pregunto, y ahí es donde empiezo a requerir de su participación. ¿Qué significa la palabra conteste? Lo pueden encontrar dicho de un testigo, pero ¿qué? Para los que están googleando, escriban definición de la palabra conteste en derecho, ¿no? Porque a veces hay acepciones que no son propiamente de derecho. Seguimos. Conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico u oscuro en los textos positivos o en otras fuentes del derecho. Dar ejemplos, fíjense que para esto es muy fácil dar ejemplos con temas de fútbol, pero como no me gusta, no conozco de fútbol, no sé de fútbol, no entiendo el fútbol, es difícil darlo así. Es más fácil dar ejemplos con temas de boxeo, que eso sí me gusta, y de artes marciales mixtas, pero van a decir, ay, pues no, conozco muchas mujeres que también les gustan estos deportes. Lo que les quiero decir es que en base a cómo han resuelto en varios casos diferentes, ahí se genera un criterio y así se resuelve. Por eso se dice la ciencia del derecho, porque es en base a diferentes resoluciones que se han tenido.
Por otro lado, en la interpretación reiterada, por eso les digo, ¿qué significa la palabra conteste? Reiterada, que el Tribunal Supremo de una nación establece en los asuntos que conoce. Por eso, pero esto es de forma reiterada, reiterada, reiterada. La práctica judicial constante, arte o hábito de interpretar o aplicar las leyes. Lo tomo como un arte, sin lugar a dudas, lo ha de ser. Ha de ser una de las formas interesantes de ser la aplicación de las leyes. Entonces, fíjense que esta diapositiva en particular los quiero invitar a que la analicen, que la estudien, porque esto nos da una gran cantidad de, sí, de definiciones o de interpretaciones que se pueden hacer de la palabra jurisprudencia desde su etimología hasta lo que se puede interpretar de más. Vamos a revisar. Muchas gracias, la compañera Talía. Talía, gusto en saludarte. ¿Qué es ser conteste? Es un adjetivo de latín cum, con y testis, que es de testigo. Es un tecnicismo del lenguaje jurídico que significa coincidente o conforme. Fíjense que yo la palabra conteste la utilizo mucho en los casos en los que, por decirles, el ministerio nos preguntan en una primera declaración cuánto es lo que se pide para el tiempo de investigación. 3 meses. Se le da la palabra a la defensa y honor al juzgador. Esta representación es conteste con lo manifestado por el Ministerio Público. Esa es mi alocución. Yo ya tengo ahí mis palabritas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto, verdad? Que es coincidente o es conforme con lo que está diciendo la otra parte. Sí se utiliza mucho la palabrita y no solo por mí, ¿verdad? O sea, los jueces, los diferentes abogados lo utilizan. La jurisprudencia como conjunto de principios generales emanados de los fallos. Fíjense, mis estimados, que yo me he dado cuenta cuando tengo la oportunidad de repasar o estudiar con algún alumno o alumna, o sea, una persona que no se ha graduado, y me doy cuenta que muchos de los errores es de que leen, pero no saben el significado de muchas de las palabras. Entonces, ¿cuánto vas a asimilar de eso? Eso no es como dar una lectura a un libro. Bueno, no sé cuántos de ustedes han leído el Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El libro Don Quijote de la Mancha, así, ¿para qué? Pero así se llama, el Hidalgo Don Quijote de la Mancha. No sé cuántos de ustedes lo han leído, o no sé cuántos de ustedes lo han intentado leer. ¿Por qué les digo la palabra intentado? Porque es un libro que tiene un lenguaje de un español muy pulcro, que ni siquiera, que la verdad es que no lo entendemos, necesitamos traductor, nosotros mismos los que, según nosotros hablamos español, pero nosotros no hablamos español, nosotros hablamos guatemalteco adaptado. Entonces, si uno realmente no está entendiendo lo que está leyendo, no puede entender el mensaje final. Entonces, aquí dice la jurisprudencia. ¿Sabemos qué es la jurisprudencia? Es la interpretación de los fallos, contestes de los tribunales. Es decir, es como se interpreta la ley después que han resuelto los tribunales en un mismo sentido. De los principios generales emanados de los fallos. ¿Qué significa la palabra fallos? Los fallos son las resoluciones judiciales, uniformes en un mismo sentido de los tribunales de justicia para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Ese es el problema acá, que si nosotros solo estamos leyendo, fíjense pues, cuando yo me estaba preparando para mi examen técnico profesional, entonces empecé a agarrar el código de pasta a pasta. Los 2181 artículos que tiene el Código Civil. Pero entonces me empecé a dar cuenta que hay palabritas que uno no entiende. Y todavía ese Código Civil, por cierto, creo que fue raptado por mi hija, y todavía tiene las anotaciones, porque por decirles, en el segundo libro del Código Civil, que está de los bienes de la propiedad y demás de derechos reales, aparece la palabra fundo. Aparece está la palabra fondo, están palabras así muy técnicas. ¿Qué es un fondo? La primera vez lo busqué en el diccionario, pero lo anoté ahí.
Ya la segunda vez que leí fundo era algo así y ahí lo tenía anotado. Ya para la tercera y cuarta yo podía dar la definición de un fundo. También existe la palabra ejido. Uno dice, ¿será tejido? No, es ejido y también se refiere a una proporción de tierra. Pero si uno no busca en el diccionario esas palabras y después termina incorporándolas uno a su léxico jurídico. En la función jurisdiccional, ¿qué es ¿quién tiene la función jurisdiccional? Fíjense, la función jurisdiccional la ejercen los jueces, los juzgados. La compañera Flor Pérez contesta: en derecho se dice de quien declara lo mismo que otro testigo ha declarado sin discrepar en nada. Es una versión muy aceptable. Conteste que dice lo mismo que otro sin discrepar en nada. Conteste, por Jorge Koch, gracias. Y Marta Leticia Santos, definición básica de conteste, de acuerdo con el autor Guillermo Cabanelas de Torres. No sabía que era de Torres. La definición de conteste proporcionada por este diccionario indica que se dice así el testigo cuya declaración coincide con la de otro sin discrepar en nada. Aquí está más referido al tema de testigos, pero se dan cuenta que algunas de las definiciones no hacen referencia necesariamente a testigos, ¿verdad? Aquí. En la función jurisdiccional, el juez debe de aplicar las normas de los casos concretos sometidos a su conocimiento. Esta actividad que desarrolla el juez no es tan sencilla como parece. Miren, a mí muchas veces me han preguntado, mire, usted no ha querido proponerse para juez y todo eso. No me llama la atención por muchas razones. Toda vez que comprende el aplicar las normas jurídicas al caso concreto y la interpretación, a efecto de resolver los conflictos legales e incluso llenar las lagunas jurídicas. ¿Qué entendemos con lagunas jurídicas? Es que miren, yo les hago estas preguntas porque seamos realistas. Muchas veces uno lee como que es robotío, pero no sabe interpretar. Y cada uno sabe cómo funciona su cerebro. Pero muchas veces cuando yo estoy estudiando, mi cerebro pues automáticamente cambia a palabras que sean más sociables, más amistosas conmigo. En la jurisdiccional, automáticamente digo, en la función de los jueces. Deben de aplicar las normas jurídicas a casos concretos sometidos a su conocimiento, claro. Esta actividad que desarrolla el juez no es tan sencilla como parece, toda vez que comprende el aplicar las normas jurídicas al caso concreto y la interpretación a efecto de resolver conflictos legales e incluso llenar las lagunas jurídicas. ¿Qué significan las lagunas jurídicas? Casos en los que no se ha podido resolver. Y les voy a poner un ejemplo. Ok. ¿Qué regula la ley? La ley regula que quien le da muerte a una mujer por misoginia es el odio contra las mujeres, es decir, a un hombre que mata a una mujer por ser mujer, porque le caen mal las mujeres, porque los considera seres inferiores y todo esto que está en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, comete el delito de femicidio. Ok, entonces, primera pregunta, ¿quién comete delito de femicidio? ¿Lo puede cometer una mujer? ¿Una mujer contra una mujer? No es así. Ok. Y usted me puede decir, y aquí vamos a entrar en temas de la comunidad LGTBI. Ojo con esto. Una mujer que mata a una mujer comete homicidio o femicidio. Comete homicidio, porque el femicidio solo lo puede cometer un hombre, ¿ya? No puede cometerlo. Y al revés, y por cierto, solo por cultura general, el odio manifiesto contra el género femenino se denomina misoginia. Ahora bien, ¿cómo se denomina el odio al hombre? ¿Cómo se denomina el odio al hombre? ¿Saben cómo se denomina eso? Se denomina misandría. Una cosa es misandría, una cosa es misoginia, que es odio a la mujer. Pero fíjense que hay un caso aquí en Guatemala, no sé cómo va, y estoy por preguntarlo, en donde hubo un hombre que al parecer estaba saliendo, según él, con una mujer, parece que era un hombre operado que se había venido del extranjero,
No entremos en los detalles que todos nos da curiosidad, pero más es morbo. Y no se dio cuenta y todo ese tipo de cosas. La cosa es que cuando descubrió que él había nacido como hombre, lo golpeó hasta matarlo. Pero él le dio muerte como un odio en contra de qué? En contra de la comunidad LGTBI, pero la interpretación y la acusación fue que le dio muerte por ser una mujer. Fíjense, y nació como hombre. Yo sé que es un caso, por eso les digo, es un caso muy paradigmático, ¿eh? Pero bueno, ¿es una mujer o es un hombre? Nació como hombre y ante las pruebas, artículo 181 del Código Procesal Penal, libertad de prueba. Hay libertad de prueba por todos los medios, pero salvo lo que tiene que ver con el estado civil de las personas. Y el estado civil de él, su estado civil es de masculino, pero lo mató por tener odio a las mujeres. Está acusado por femicidio. De entradita está acusado por femicidio. Lógicamente que la defensa iba a entrar a batear con otras cosas, pero son casos, por lo menos ya fue aceptado como femicidio, sabiendo que genéticamente es un hombre. Pero a eso me refiero, que esas son las lagunas jurídicas. Entonces ahí los jueces tienen que ver cómo le hacen para resolver. A eso me refiero, a eso es a lo que se someten los jueces. Las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria solamente con respecto a los casos en los que se dictan. Es decir, viene un hombre, le quita la vida a una mujer por el odio. Ojo, solo para que sepamos, yo sé que no es una clase de derecho penal, pero ojo, no siempre que un hombre le quita la vida a una mujer es femicidio, porque tienen que evaluarse los detalles de la ley de femicidio, que es dentro de eso la misoginia, ¿ya? Es decir, estar dentro de ese círculo de la violencia de la mujer, que son temas que lo tienen que ver en otra clase, pero no es porque mató a una mujer, comete femicidio. Ejemplo, un, viene una persona que va a asaltar y va a robar un carro a punta de pistola, llega, deme el carro, no se lo doy, que no sé qué, forcejean, y de repente él, queriendo o no queriendo, se le va el disparo y mata a la mujer, acusado de femicidio. No puede ser femicidio. Eso, si lo tenía planificado, es asesinato, si no es homicidio. Es más, hasta puede caer en homicidio en estado de emoción violenta, es decir, como producto del susto de lo tuvo. ¿Pero por qué? Porque realmente, si hubiera sido un hombre, también lo mata. Si hubiera sido un joven, lo mata. Si hubiera sido un perro que viene manejando, lo mata, porque su objetivo no era darle muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, sino que su objetivo era, en este caso, robar el vehículo. Ahora bien, en el caso que han sido pareja, en el caso de que, mira, ¿cómo te vas a poner esa ropa? No salgas acá, que mucho escote, no salgas. A mí yo me sorprendo cuando algunos dicen, es que a mí mi marido, mi pareja, mi novio no me deja y piden permiso, pues digo, yo todavía me sorprendo de esto. Entonces, en esos casos donde hay un círculo de violencia, donde hay un control que ejerce aquel macho man de hace mucho tiempo, que eso ya no debería existir, pero sabemos que existe, y vaya, si no sé yo que existe por los diferentes casos que hubo, no se puede. Entonces, lo que les quiero entender acá es de que todo ese tipo de lagunas, ¿verdad? Que la ley no regula, es lo que se tiene que terminar. Bien. La fuente formal por excelencia en Guatemala es la legislación. Ok, quiero el fundamento legal en este momento de que la fuente formal por excelencia en Guatemala es la legislación. Quiero fundamento jurídico de eso en este momento, por favor. Gracias, Marta. Nos dio una bonita definición, Marta Leticia Santos, de lo que es una laguna jurídica. ¿Se entiende? Por laguna jurídica se entiende la carencia o inexistencia dentro de un ordenamiento jurídico dado de una norma general específica en cuya regulación quede incluido un determinado caso un caso planteado o planteable. Fíjense que a veces me piden temas
temas de tesis y ahorita se me acaba de venir uno, fíjense, los anoto porque después se me olvidan. Okay. ¿Cuál es el fundamento de que la fuente formal por excelencia en Guatemala, la fuente del derecho en Guatemala es la legislación, es decir, es la ley? ¿Cuál es el fundamento de esto? Vamos a continuar en este mismo diapositivo y quiero la respuesta con fundamento legal. Sin embargo, la legislación en numerosas ocasiones no logra prever todos los problemas que diariamente se presentan en la vida jurídica, siendo necesaria la intervención de otra figura como lo es la jurisprudencia, es decir, cómo se han resuelto en casos continuos así, que constituye normalmente en Guatemala una fuente formal, indirecta del derecho, pero que podría llegar a ser una fuente formal directa al producirse doctrina legal. Al producirse doctrina legal. Entonces, primero, ¿cuál es la fuente formal del derecho por excelencia en Guatemala? ¿Cuál es la función? En ese mismo artículo está cuál es el peso que le da la jurisprudencia. La jurisprudencia y así regula la ley. Quiero que ustedes me escriban eso ahorita. Y por último, hacer referencia a lo que es la doctrina legal. Nuestra ley de amparo y exhibición personal, y eso sí se los voy a decir porque es tema de hoy, está regulado en el artículo 43, si mal no estoy, ¿sí? Sí, 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Así es que espero sus aportes en este momento. Muchas gracias a la compañera. Efectivamente, gracias a esta ley, artículo 2 de la ley del organismo judicial. ¿Qué es lo que nos regula esta ley? Que la fuente del derecho en Guatemala es la ley y que regula en relación a la jurisprudencia. Aquí está. Gracias, Ardani Osbeli Baal, ¿es tu apellido? Baal o Val. Bueno, fuentes del derecho, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia la complementará, lo ayuda a esos vacíos legales que quedan. Eso es lo que realiza exactamente la ley. Muchas gracias a los compañeros, no saben cómo me agrada esas participaciones, ¿verdad? Porque es lo que normalmente hacemos, bueno, al menos yo hago en clases presencial, para irnos despertando, ¿verdad? Para ir participando y no estar uno en este monólogo bastante tedioso, tanto para ustedes como para mí. No crean que ayer en particular, no me están preguntando, ayer empecé otra, va que creído se escucha eso, pero no, gracias a Dios, pues una maestría más en Derecho Procesal Constitucional. Y imagínense estar conectado a las 7:30, luego a las 11:15 termina mi clase y empiezo yo las clases. Y empiezo de 11:15 hasta 5, entonces conectado de 7:30 de la mañana hasta las 17 horas. Cuando terminé clase no quería saber nada de nada. Es un cansancio y pues mental bastante desgastante, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué nos regula la ley en relación a la doctrina legal? Por favor, busquen en su ley de amparo y exhibición personal lo que es la doctrina legal. Y también les voy a dejar una tarea, porque les voy a preguntar bastante de esto y les va a aparecer en el laboratorio. Necesito que estudien el Acuerdo 1-2013, Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Los presento porque les aseguro que ni sabían que existía. Porque aquí también hay otra versión de esa doctrina legal, pero está en el 47, si no estoy acá.
43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y 47 la doctrina legal en el 1-2013, acuerdo 1-2013 de la Corte. Sí, 47. 43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y 47 del acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Tarea estudiarlo, no leerlo, estudiarlo. También 2003 de la Constitución es un fundamento legal donde la ley es fuente del derecho. Muchas gracias, efectivamente, Octavio. Vamos a leerlo. Ese sí, lo había olvidado. Muchas gracias, muy buen aporte. 203. Mendica. Fíjate, mi estimado Octavio José Baltasar, que sí, pero no lo dice taxativamente al tenor, es decir, no lo dice literalmente. De ser así, indícame la parte donde lo dice. Mal, me puedo equivocar, claro está. Ok, gracias Marta Santos, doctrina legal, la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes, es decir, ahí le ponemos la palabra consecutivos sin discusión de la misma Corte. Y aquí hay otra parte que a veces cuesta entender. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Este artículo es bastante complejo de entender. Les pido por favor que lo entendamos por método de Descartes, ¿va? Por partes, de René Descartes. Ok, vamos pues otra vez. Siempre analizando la jurisprudencia como fuente formal del derecho en Guatemala. Vamos a ver, aquí está Octavio. Ok, no lo, Octavio, te digo una cosa, este tipo de, ¿cuál es la palabra? De participaciones nos enriquece a ambas partes, ¿verdad? Entonces, porque me hiciste dudar, si no, no hubiera leído, lógicamente no me hacía memoria ese artículo, me hiciste dudar, pero volviste a leer, dice, no lo dice literal. Entonces, ojo con esto, porque nuestras interpretaciones de la ley es una cosa, pero lo que regula literal es diferente, Entonces, mucho cuidado, porque ¿cuál es si te preguntan fundamento de que la ley es la fuente del derecho en Guatemala? Artículo 203, malo, en un examen privado, ¿verdad? Artículo 2 de la ley del organismo social, check, ¿me entienden? Pero la vida del abogado, muchas veces no se trata de check o no check, de buena o mala, de sacar los 20 o me deprimo porque saqué 18, porque ese link me puso confusa, esa es su pregunta. No se trata de eso. La vida del abogado es resolver o no resolver, o resolver de la forma menos que grave menos la situación de una persona. Eso se refiere más que todo al tema de resolver los conflictos jurídicos sociales de la sociedad. Bien, continuamos.
La fuente formal por excelencia en Guatemala es la legislación. Sin embargo, la legislación en numerosas ocasiones no logra prever todos los problemas que diariamente se presentan en la vida jurídica, siendo necesaria la intervención de otra figura como lo es la jurisprudencia, que constituye normalmente en Guatemala una fuente formal indirecta del derecho, pero que podría llegar a ser una fuente formal directa al producirse la doctrina legal. No, me extraña, mi estimado Octavio, esas participaciones nos enriquecen a las dos partes. Cuando se dice que la jurisprudencia es fuente del derecho, no cabe pensar sino en la interpretación de la ley por los magistrados. Bajo este lógico enfoque, se concibe y admite que la jurisprudencia es un conjunto de fallos. Fíjense, pues, esta parte, es que no he podido conectar mi tableta para poder hacer marcaciones acá, pero la, admite que la jurisprudencia es el conjunto de fallos judiciales que deciden un mismo asunto. Son varios fallos que deciden un mismo asunto. Se habla así de una jurisprudencia uniforme cuyas decisiones se pronuncian en un mismo sentido. Hoy me hicieron una pregunta de la clase de ayer, siempre de derecho procesal. Me dijeron, pero entonces la jurisprudencia es lo mismo que la doctrina legal. No, no es lo mismo. Lo quiero aclarar mucho y por eso ustedes tienen como misión, en base a cuando suba la presentación al final de la clase, espero, al estudio del artículo 43, 47 del 1-2013 y lo que entiendan ustedes, cuál es la diferencia entre jurisprudencia y doctrina legal. Son dos cosas diferentes. ¿Cuándo se aplica una? ¿Cuándo se aplica la otra? ¿Cómo se aplica en otras ramas del derecho también? Y aquí hay una diapositiva que da el tip principal, que estas diapositivas son emanadas del libro de Alberto Pereira Orozco. De una jurisprudencia contradictoria que se configura cuando diversos tribunales o aún el mismo tribunal en distintos tiempos resuelve una cuestión de diferente manera, por lo que se coligue con que la jurisprudencia, para que se juzgue tal, debe estar formada de resoluciones concordantes, uniformes y reiteradas de los tribunales. Pese a este criterio sumamente generalizado, se sostiene que a veces una sola sentencia sienta jurisprudencia. Es lo que en el derecho anglosajón se llaman leading case. Pero, sin duda, una jurisprudencia reiterada y constante es más venerable y tiene mayor solidez como fuente de derecho y obligaciones. Es decir, haciendo un ejemplo, que lo diga solo una persona, ¿puede sentar jurisprudencia? Sí. Que lo digan muchas, lógicamente, ya tiene mayor solidez. O sea, ¿puede una sola sentar jurisprudencia? Sí. Hay casos, son casos extraños, ¿no? No es para que yo les puede solo una sentencia, no voy a hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque es un caso muy confuso. Pero puede una sola sentencia sentar jurisprudencia de que puede. Tenemos que saber que lo sepan, pero como dice, sin duda, una jurisprudencia reiterada y constante es más venerable y tiene mayor solidez como fuente de derecho y de obligaciones. La jurisprudencia como fuente formal indirecta del derecho. Cuando los tribunales se pronuncian reiteradamente y en el mismo sentido al dictar sentencia, se configura la jurisprudencia no obligatoria. Esta podrá ser utilizada por tribunales como fuente de inspiración para determinar el contenido de sus propias sentencias. No es una fuente formal directa, pues no contiene normas jurídicas de cumplimiento. Sus sentencias dependerá del criterio del juzgador. Que se topa uno con juzgados o juzgadores, es la palabra correcta, que le vale la de jurisprudencia. Sí. También tenemos casos en que una sola sentencia de la
de la Corte Suprema de Justicia los hace dudar, ¿verdad? Honorable juzgador, yo le presento acá la sentencia número tal y tal y se las pongo, en donde resolvió, y el considerando tal regula, que lógicamente lo que favorece mi caso, y aquí está, y dependiendo la formalidad, seriedad o delicadeza del caso, se lo presento certificado. Aquí está la copia certificada de esta sentencia. Suspenden la audiencia y empieza a analizar el juez. Lógicamente yo con los dedos cruzados, y al final de cuentas, no es cuestión de suerte. Yo estoy dando mis fundamentos y mis argumentos, pero no es lo mismo lo que piense este humilde advocatus que lo que ha presentado bajo mayoría totalitaria o unánimemente un tribunal, ya sea tribunal constitucional o la Corte Suprema de Justicia. Entonces es muy diferente y el peso es muy, muy diferente. La jurisprudencia como fuente formal directa del derecho. En Guatemala existe el caso de excepción al principio anteriormente citado, en el cual se configura con la jurisprudencia obligatoria o doctrina legal. Aquí empecemos a ponerle atención. Voy a subir las diapositivas después de que termine la clase, sé que les interesa. Los tribunales inferiores están obligados a acatar la doctrina legal, por ser la misma una fuente formal directa. Las partes pueden fundamentar sus derechos invocando la existencia de doctrina legal de la misma forma que pueden invocar la ley como fundamento de los mismos. La jurisprudencia como fuente formal directa del derecho. Y aquí es donde quiero que saquemos y quiero sus participaciones y sus respuestas. La jurisprudencia como fuente formal directa del derecho. Veamos acá. Se concluye que en Guatemala la jurisprudencia obligatoria o doctrina legal existe como fuente formal del derecho a partir de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, en materia constitucional se encuentra contenido en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Pero ¿cómo la regula en uno de los últimos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil? Busquémoslo, por favor, cómo regula esta doctrina legal. Como les digo, ahorita me detengo para que hagamos esa comparación de cómo regula la doctrina en materia constitucional y cómo la regula en materia de derecho procesal civil y mercantil, el código propiamente. Este es uno de los últimos artículos, 600 y algo. Busquémoslo, por favor, y lo colocamos. Y esa búsqueda y eso que los hago teclear, yo sé que les va a servir. No es por molestar que lo hago, créanme. Vamos a ver. Aquí el compañero Octavio. Ok. Octavio José ya dio la respuesta, pero no la voy a decir todavía para que busquemos un poquito, ¿verdad? Pero le estoy dando el mérito al compañero que se hace pedazos por contestar atinadamente las respuestas. Claro. Gracias. ¿Estamos bien, Octavio? Estamos a escasas, ya terminando estas 2 clasecitas y se acabó, señores. Ya tienen que ser ustedes, tienen que estar doctos en esto. Ha sido mi intención, obviamente, que queden bien preparados en este tema. Y como les digo, yo continúo estudiando de estas 2 materias que me encantan: derecho penal, derecho constitucional, derechos humanos. Quiero especializarme también un poquito más en derecho notarial, que ha sido mi cuco. Lo ejerzo, pero a veces tengo inseguridad en ciertos casos, pero sigo estudiando. De hecho, la maestría que también estoy sacando en la universidad, maestría en derecho notarial. Ok, ahorita ya venimos. Efectivamente, José Francisco Morales Flores, pero vamos a sacar mi código, mis estimados, porque si no, vamos a ver.
le di el crédito al compañero que fue el primero, pero vamos a ver lo que aquí me está diciendo el compañero José Francisco Morales, 627. Vamos a verificarlo. Cita de leyes y doctrinas legales, 627. Creo que aquí está bien la participación de aquel. 627. En el escrito en que se interponga el recurso, deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación, que consiste en error de hecho en la apreciación de las pruebas. Si se alegara infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos por otro en contrario. 5. Vamos a ver el 621 que nos dice el compañero Octavio. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Aquí nos pide un requisito de que tienen que tener el voto favorable de al menos 4, pero aparte es la cantidad de sentencias. Ojo con esto, no es lo mismo la cantidad de votos favorables de los magistrados con la cantidad de fallos. Prácticamente los dos compañeros están en lo correcto, eran los artículos que yo necesitaba que ustedes verificaran en relación a la doctrina, solo que una cosa es cantidad de fallos y otra cosa es cantidad de magistrados. Ardani hace una muy buena pregunta. Entonces, ¿la jurisprudencia se convierte en doctrina legal? Sí, eso es diferente, pero no es lo mismo. Es como que digamos una analogía muy, muy básica, ¿va? Entonces, ¿es lo mismo un renacuajo que una rana? No, no es lo mismo. Que una se convierta en la otra, pero no es lo mismo, ¿sí? Pero vamos en lo que es definición, no es lo mismo. Pero muy buena tu pregunta, Artani. Me encanta porque significa que sí están en sintonía de lo que estamos platicando. Seguimos. Siguiendo con la jurisprudencia como fuente formal directa del derecho. En síntesis, como acepción general, la jurisprudencia es la ciencia del derecho. En el sentido más restringido, equivale a la doctrina emanada de las decisiones judiciales reiteradas y uniformes a la resolución de casos no previstos por las leyes de manera clara y precisa. La jurisprudencia no es más que el conjunto de determinaciones adoptadas por los jueces en el momento de fallar los asuntos sometidos a su consideración. Por lo tanto, la predicción de lo que el tribunal hará en el futuro. Los tribunales no están obligados a subordinar sus fallos a la jurisprudencia establecida. Generalmente la tienen en cuenta para fundar sus resoluciones a fin de evitar recursos inútiles. La estabilidad de la jurisprudencia tiene la gran ventaja de asegurar las relaciones jurídicas. Los particulares en sus transacciones deben contar con ella y a partir de la base de que los tribunales, cuando declaran la validez o la nulidad de una disposición legal, no lo hacen para consagrar al día siguiente una solución contraria. Para asegurar la estabilidad de la jurisprudencia se han creado mecanismos legales tales como el recurso de casación, por citar un ejemplo. Aquí ya nos estamos viendo con el recurso de casación que no existen todos los... Hay casación penal, hay casación civil, son las principales. Pero ejemplo, en laboral no existe la casación. Vamos ahorita con lo que es el tema de la doctrina legal. La doctrina legal es aquella que emana, o sea, sale, fluye de sentencias dictadas por quién? Por la Corte de Constitucionalidad en materia constitucional, es decir, amparo e inconstitucionalidades. Fíjense que miren, por eso yo les envío estas diapositivas, porque son extractos muy importantes del libro que ustedes ya saben,
del Alberto Pereira Orozco, que dan explicaciones del derecho procesal constitucional guatemalteco y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria, como consecuencia del planteamiento del recurso extraordinario de casación, lo cual fortalece en sí sus propias posiciones institucionales al mismo tiempo que se van desarrollando dos cuerpos de doctrinas a los que pueden dotársele de singular valor. Tanto el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal, como la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, denominan doctrina legal a los fallos. Miren, pues, las tres leyes denominan doctrina legal a los fallos sucesivos que las citadas cortes dictan en el mismo sentido y sin interrupción. Pero esto no debe dar lugar a que lo confundamos, pero dice, le denominan doctrina legal a los fallos sucesivos que las citadas cortes dictan en el mismo sentido y sin interrupción. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una cantidad de fallos sucesivos que lo convierten en doctrina legal que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, que ustedes lo acaban de ver. Otro que dice el Código Procesal Penal, se los dejo de tarea, y lo que regula la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, artículo 43, pero también el 47 del Acuerdo 1-2013 Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Artículo 43, aquí ya estamos llegando a lo que regula la ley. De la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Y aquí les voy a recordar un tema que ya habíamos platicado, de dónde lo podemos obtener. Porque eso de lo puede ser razonando la innovación y cómo nos vamos a enterar nosotros de eso, ¿verdad? Entonces vamos a ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos algo de esto? No recuerdo qué semana fue, pero ven, aquí estoy ingresando a la página de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Y si se dan cuenta, bueno, voy a ingresar a jurisprudencia nuevamente y continuar. Ajá. Ok. Ya estamos ahí. Desen cuenta que acá, en esta parte aparecen innovaciones. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta dónde estoy? Le doy clic aquí en innovaciones, ingreso y me va a desplegar lo que les voy a poner ahorita en pantalla. Solo voy a cerrar esto, dejar de compartir esto y les presento lo otro que les aparece ahorita. Y aquí aparecen las innovaciones. Vean. Innovaciones jurisprudenciales recientes. Y aquí están, mire, podemos ver unas. Y vean lo interesante de esto, para que lo entendamos. Innovaciones jurisprudenciales recientes están en materia penal, o sea, la rama más, la mejor rama del derecho, desde mi punto de vista. Y vean acá lo que regula. No procede el amparo en contra del auto de procesamiento
al no ser un acto definitivo, ya que tal decisión es susceptible de ser reformado y analizado mediante diversas vías en la etapa correspondiente del proceso penal dentro de la jurisdicción ordinaria. Doctrina asentada en los expedientes. Contemos cuántos expedientes hay. 5.744 de 2016 de fecha, ahí está. 5.879 de fecha tal y 5.875 de fecha tal. ¿Cuántas hay para asentar doctrina de acuerdo a lo que regula la ley? Y si se dan cuenta, aquí aparecen los otros con sus respectivos 3 fallos contestes. Ahí están, miren. Por algo corresponden al mismo año, porque son contestes, ¿sí? Consecutivos. Aquí lo pueden encontrar ustedes. Aquí también hay algo en materia civil, la enmienda del procedimiento, no procede amparo, los autos que resuelven excepciones previas, el medio de impugnación contra el rechazo de diligenciamiento de prueba, y así nos vamos. Estos son los últimos que han habido. ¿Ya? Ok. ¿Entendimos ahí un poquito mejor esto? ¿De dónde sacamos lo de las innovaciones? Ok, seguimos. El concepto de doctrina legal, específicamente la asentada por la Corte de Constitucionalidad, está siendo suplantado en otras legislaciones por doctrina constitucional. No obstante, para algunos juristas resulta irrelevante tal decisión. ¿Qué es lo que significa esto? Esto lo que está indicando es de que se está confundiendo el concepto de doctrina legal con doctrina constitucional, que son situaciones diferentes. ¿Sí? Toda doctrina legal, mira, decir lo que es, ahí hay una mala conjugación de verbos. Decir que toda doctrina legal sale de la jurisprudencia, pero no toda jurisprudencia es doctrina legal. Hay que tener un poquito de cuidado porque no es lo mismo. Ahí estás diciendo que toda doctrina legal es jurisprudencia, estás diciendo que es lo mismo y no es lo mismo. Una se convierte en la otra y una surge de la otra. No es lo mismo surgir de que ser lo mismo. Entonces yo lo que quiero que necesiten y que queden claro que no es lo mismo. Una puede surgir de la otra y la otra no es igual que la otra, pero tu aseveración de esta forma va a ver que es lo mismo y esa es la idea que yo no quiero que se lleven porque les va a dar problema. Tu observación está muy buena, solo que hay que modificar ese pequeño detalle. La pregunta que acaba de formularse es si la reiteración de fallos es definitorio de la doctrina legal o si en cambio simplemente se está ante una línea jurisprudencial, por lo que habría que plantearse si el concepto de doctrina legal debe desaparecer o en cambio servir para definir determinadas sentencias cualificadas del tribunal que las dicta. La respuesta es sencilla. Se debe tomar en cuenta que la diferencia que existe, ojo con esto, yo le dije que alguna diapositiva les iba a dar la respuesta. Se debe tomar en cuenta que la diferencia que existe entre jurisprudencia y doctrina legal se encuentra en que la jurisprudencia va a ser aquel número de fallos emanados por cualquier órgano jurisdiccional, aquel número de fallos emanados por cualquier órgano jurisdiccional en el mismo sentido y que son aprobados unánimemente o bien con votos disidentes. En cambio, la doctrina legal es aquella emanada ¿por dónde? Corte Suprema de Justicia y o Corte de Constitucionalidad. Ahí vean de dónde emana una y de dónde emana la otra. Lo repito. Se debe tomar en cuenta que la diferencia que existe entre la jurisprudencia y doctrina legal se encuentra en que la jurisprudencia va a ser aquel número de fallos emanados por cualquier órgano jurisdiccional en el mismo sentido y que son aprobados unánimemente o bien con votos disidentes, mientras que la doctrina legal es aquella emanada de la Corte Suprema de Justicia y o Corte de Constitucionalidad que se encuentran formados por ¿cuántos? 5 o 3 fallos
respectivamente, vimos cuándo son 5, cuándo son 3, uniformes sucesivos y que debe ser respetada, acatada y aplicada por los demás órganos jurisdiccionales en casos concretos, similares y futuros. O sea que la doctrina legal sentada es vinculante en tanto esas cortes no se aparten de ella, mientras que la jurisprudencia no tiene esa fuerza vinculativa. Estas dos diapositivas les dan así, miren, el entendimiento. Mi estimado Octavio, que ha sido el que ha hecho estas preguntas, aquí tener la respuesta a lo que acabas de decir. ¿Y por qué es que no quiero que digan que esta es esta y esta es esta? No podemos manejarlo así por estas razones. ¿Sí? La unanimidad o no en cuanto a la votación de los magistrados que conforman las citadas cortes en la resolución de los fallos que conforman doctrina legal varía, toda vez que el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone que es necesario la conformidad de ¿cuántos? De 4 magistrados, por lo menos en cuanto al recurso extraordinario de casación, mientras que en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad no se menciona este requisito, ¿sí? No se menciona. En términos generales, se puede afirmar que el Tribunal Constitucional tiene la misión de vigilar la estricta observancia de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la ley, así como unificar la interpretación de la norma jurídica mediante la doctrina legal. Ya me acabo de mi pachoneo. ¿Verdad que ahí sí ha quedado más claro? Esa es la idea para todo, ¿verdad? Que quede bien claro. La seguridad jurídica que otorga la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad a los litigantes es sensible si se analiza que al estar sentada por el máximo tribunal, los litigantes van a tener la posibilidad de atenerse escrupulosamente a ellas y de precaverse así contra el peligro de las nulidades. La doctrina legal nace de la necesidad de que el Estado moderno tiene que estabilizar un orden jurídico mediante normas de derecho objetivo claramente interpretadas, obligatorias para todos los órganos judiciales y que inclusive llenen lagunas en aquellas disposiciones de derecho privado que permiten tales analogías o extensiones. La doctrina legal es obligatoriedad que alcanza un asunto jurídico después de haber sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, una vez satisfechos los requisitos legales. O sea, sí es vinculante y por eso la jurisprudencia puede o no ser vinculante. Vamos ahorita con lo que es propiamente jurisprudencia. En Guatemala, la jurisprudencia es reconocida como fuente complementaria, de acuerdo al artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial. Sin embargo, esta disposición es interpretada de diferentes maneras que no son más que distintas combinaciones de los dos elementos antes indicados. Entendiendo jurisprudencia en sentido restringido equivale a la doctrina legal. Octavio Dilón, ponle atención a esto. Y aquí hay un juego de palabras por el que yo no quería que manejara esto es esto, pero esto no es esto. Entendiendo jurisprudencia en sentido restringido equivale a la doctrina legal, la cual es obligatoria. O sea, jurisprudencia puede decir que equivale a doctrina legal. Entendiendo jurisprudencia en sentido amplio, fuente complementaria del derecho obligatoria. Entendiendo jurisprudencia en sentido amplio, fuente complementaria del derecho, pero no obligatoria. Mejor, esas dos diapositivas que las van a tener en su drive, les van a dar la idea, pero entendámoslo, involucrémonos en las leyes, ¿verdad? Cómo lo maneja de esta forma, cómo lo maneja de esta otra forma. En el primer caso solo es relevante el precedente reiterado, no así el individual, y además se atiende al órgano del cual emana Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, siendo obligatorio. En el segundo y tercer caso también los precedentes individuales o una serie de precedentes reiterados que aún no cumplen el número requerido para constituir doctrina legal o que no emana de los órganos facultados para asentar doctrina legal son jurídicamente relevantes, pero no difieren en cuanto a si resultan o no obligatorias. La doctrina legal es más cercana a lo que algunos países se conoce con la expresión francesa
jurisprudencia constante que la Corte Suprema del Estado de Luisiana, que es un sistema civilista, ha explicado de la siguiente forma. En Luisiana los tribunales no están obligados por doctrina stare decisis, pero existe un reconocimiento a que este estado de la doctrina de la jurisprudencia constante, a diferencia del stare decisis, aquella doctrina no contempla la adhesión a un principio de derecho enunciado y aplicado en una única ocasión en el pasado. Sin embargo, cuando en virtud de repetidas decisiones en una larga línea de casos, una regla de derecho ha sido aceptada y aplicada por los tribunales, estas adjudicaciones asumen la dignidad de jurisprudencia constante y la regla de derecho sobre la que están basadas merece gran consideración en decisiones subsiguientes. No se me equivoquen, aquí es un poquito de derecho comparado, cómo lo maneja uno de los estados Unidos, que eso se basa en un sistema denominado el Common Law. Artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia lo complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada ley del organismo judicial. Características de la jurisprudencia. Aquí vamos a tratar algunas características, que es el último tema, pero debemos de entenderlas. El tratadista mexicano Carlos Arellano García consideró a la jurisprudencia como puente formal de derecho, ya que del sentido interpretativo, integrador, que se contiene en decisiones jurisdiccionales precedentes, se originan normas jurídicas generales, abstractas, imperativas e impersonales. Se estima apropiado citar el concepto anterior porque posee las características que se consideran propias de la jurisprudencia. Características propias de la jurisprudencia, siendo estas de acuerdo al tratadista mexicano Carlos Arellano García. 1. Es una fuente formal del derecho. Ojo, que esto no los voy a confundir. La pregunta puede ser, de acuerdo a lo que dice este autor mexicano, se puede, ¿cuáles son las características? Bueno, que es una fuente formal del derecho, pero ya tenemos que, de acuerdo a la legislación guatemalteca, artículo 2, ley del organismo judicial, complementa la ley y la fuente es propiamente la legislación o la ley, entendida como el aspecto con el que se exterioriza la norma jurídica luego de un proceso de creación de la misma. Mucho se ha debatido sobre si la jurisprudencia es o no una fuente formal del derecho. Sin embargo, a criterio propio, en este caso del autor, en los casos en que legalmente procede la jurisprudencia, se constituye una fuente de derecho, pues a través de ella el juez cumple la función integradora de derecho por medio de la cual da solución a conflictos cuya tutela jurídica no ha sido del todo realizable. Las otras características. Por medio de la jurisprudencia, la norma individualizada en un caso concreto se despersonaliza para convertirse en norma general, abstracta e impersonal. Y esto hay que entenderlo. Se lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver la siguiente. La jurisprudencia cumple en el derecho una función integradora e interpretadora, pues su tarea es indirecta y complementaria, tal como lo refiere el tratadista citado. Ante la laguna legal, el juez no puede dejar de resolver. Un juez siempre tiene que resolver. En esa hipótesis, su labor es creadora, como la de un legislador. Cuando esa labor creadora se repite, se integra la jurisprudencia. Pero vamos a discutir el primero de los puntos acá. Por medio de la jurisprudencia, la norma individualizada en un caso concreto se despersonaliza para convertirse en norma general.
Es decir, lo que se estaba aplicando para un caso en particular, luego deja de ser para esa persona en particular o para ese caso particular y se convierte en norma general para todos. ¿Por qué? Porque se aplica la jurisprudencia. ¿En donde cómo se aplica? Uno le dice, señor juez, se ha sentado jurisprudencia toda vez que está mal dicho, pero uno así lo utiliza. Yo aquí estoy hablando de la realidad, pues, o sea, uno lo utiliza para que uno cuando le muestra jurisprudencia a los jueces le está diciendo, honorable juzgador, los magistrados en reiteradas oportunidades han fallado de esta forma, por lo que yo le estoy pidiendo que usted falle de la misma forma, falle en el sentido de generar un fallo, no de equivocarse, ¿verdad? Entonces eso, lo que se aplicó para este caso en particular, a este caso en particular y este caso en particular, de forma personalizada, lo pido que lo hagamos de convertirse en norma general, abstracta e impersonal. Así se aplica eso. Por otro lado, la jurisprudencia cumple en el derecho a una función que se integra y se interpreta, pues su tarea es indirecta y complementaria, tal como lo refiere el tratadista citado. Ante la laguna legal, el juez no puede dejar de resolver. En esa hipótesis, su labor es creadora, como la de un legislador. Cuando esa labor creadora se repite, se integra la jurisprudencia, se integra. Por otro lado, siguiendo con las características, la jurisprudencia proviene de fallos judiciales, ahí estamos claros, siendo este un elemento esencial, pues solo la doctrina sentada por los jueces al juzgar los conflictos sometidos a su jurisdicción es susceptible de producir la jurisprudencia. Además de los fallos judiciales, es preciso también que se dé validez jurídica a dicha jurisprudencia a través de una norma jurídica que así lo consagre en el ordenamiento jurídico vigente. Y por último, pero no menos importante, justificación e importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia se justifica porque el legislador no puede prever en las normas que promulga el infinito número de casos que se presentan diariamente en los tribunales. No pueden prever todo lo que puede pasar en los tribunales, sin lugar a dudas. Y además porque también es indispensable en un Estado de Derecho convertir el precepto abstracto y general de la ley en mandato concreto, que mediante la sentencia ponga fin al litigio. Su importancia radica, aquí está dando la respuesta, en que la sentencia es el derecho sancionado. De ello deriva que su trascendencia proviene de permanecer del permanente contacto directo del derecho con la realidad y que satisface la necesidad ya apuntada de una mayor cercanía del derecho a la realidad. Es decir, nos dejamos de lo que regula propiamente la ley y nos vamos a lo que sucede en el día a día de la situación de lo que expresa propiamente el ciudadano. Es a lo que se somete el ciudadano constantemente. ¿Ya? Bueno, mis estimados, tenemos a partir de ahorita unos minutos para que expresen sus inquietudes, dudas. En relación ahorita para sus observaciones y dudas al respecto. Pero creo que aquí tienen suficiente material para entender cuál es la diferencia entre doctrina legal, jurisprudencia, cómo se aplica una, cómo se aplica en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, Decreto Ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí están los artículos 621, 627. Y cuándo se puede separar de su propia jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, si se puede, por medio de una innovación, pero debe ser debidamente razonado. O sea, lo hago por esto, no porque se me da la gana.
¿Dudas, preguntas, sugerencias, inconformidades? Ya esta semana van a publicar los laboratorios, ¿verdad? Esperen un par de minutos más. Ok, aquí una compañera me está pidiendo en relación a algunos tips para estudiar mejor. Miren, es algo tan sencillo. Cuando estén en clase, pongan atención a clase. Si no pueden poner el 100% de atención, busquen la forma de repetir la clase, que hoy día se puede. Entonces, respondiendo a la que da la compañera, es que vayan tomando nota y conforme vayan pasando los temas, los vayan entendiendo, pero hay que hacer lo mismo con la ley. A esta altura, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad la tienen que tener toda estudiada, leída, marcada y manchada. Pero les aseguro que esos códigos hay unas páginas que ni siquiera las conocen. Entonces, y eso tiene que ser en toda pero es que tenemos otras clases, pero sí, yo lo sé. Y la carga viene más fuerte el siguiente semestre y el siguiente y el siguiente y el otro semestre. Este año no, pero en el año, estamos 2022, 2023, ustedes ya tienen que estar viendo su tema de tesis. Entonces viene más cargado todavía. Ese es el estudiar derecho, así es estudiar derecho. Crean, entonces el tip es ir agarrando, ir absorbiendo poco a poco, e ir incrementando y entendiendo, porque a veces no se entiende. Eso es lo que pasa. Vamos a ver cómo entiendo esto. Aquí hay otra pregunta. Entonces quedaría, así es mi conclusión, nos dice el compañero Octavio, toda doctrina laboral surge de la jurisprudencia, pero exclusiva de la CC y de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, que todas las sentencias contestes son jurisprudencia, sí, pero no crea doctrina legal si proviene de cortes o juzgados menores y si proviene debe constar por lo menos los números de sentencia que indican que serían 3 en la Corte y 5 en la Corte Suprema de Justicia. Muy buen resumen de lo que platicamos, Octavio. Estamos muy bien. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Creo que ahí estamos. Entonces, mis estimados, tips hay varios. Igual saben que pueden seguir comunicándose al correo fg136@rural.edu.gt, donde voy a disfrutar en aclarar la duda y pues si no está en mis posibilidades, pues la consulta con colegas con los que me relacionan a lo largo de la semana. Mis estimados, estamos muy cerca del examen final. Por favor, necesito que estudien, estudien y cuando se cansen de estudiar, sigan estudiando. Estamos para servirles. Que tengan un excelente resto de domingo. Un gusto compartir con ustedes.